soy la profe Jimena Montes. Lo que tenemos como clase del día para hoy es inecuaciones con módulo. Inecuaciones, yo ya estuve trabajando en 2 tutoriales anteriores que les voy a dejar el link por ahí arriba. Si no sé trabajar en ecuaciones, agregarle módulo no va a ser casi imposible, ¿sí? Entonces sugiero comenzar a ver inecuaciones, ¿sí? Luego, acá ya, como verán ustedes, tenemos una inecuación. Acá vemos el signo de desigualdad y además se le agregamos módulos, ¿no? Bueno, entonces tenemos que ver esto. Para resolver una inecuación con módulos se usan las siguientes propiedades. Son 2. Acá voy a presentar la primera. Esta propiedad tiene que ver cuando el símbolo de la desigualdad es mayor o mayor o igual. Se usa esta definición. Vamos a ver que no es tan complicada como parece. Ven que el ejemplo ya elegí el mayor, ¿correcto? Entonces, vamos a aplicar esa definición. Como dice O, se va a dividir en 2 partes. Primero, el módulo, cuando es mayor a ese número, el argumento, ¿no? Es mayor a ese número, o sea que voy a poner todo el argumento, x más 2, mayor a ese mismo número 3, o, miremos esta parte, el argumento, que en este caso, ¿quién es? X más 2, menor a menos el número que está del otro lado, que en nuestro caso es un 3, va a ser menos 3. ¿Vieron cómo apliqué la definición? Y me va a dar 2 inecuaciones, ¿sí? Fíjense bien que está el argumento mayor al número, o el argumento menor a menos ese número. Bueno, olvídense ahora vamos con una y después vamos con la otra. Resolvemos una inecuación, como ya les había enseñado. 3 menos 2, 1. Termino esta parte. Voy a resolver la otra inecuación. Menos 3, paso negativo. Menos 3 menos 2, menos 5. Perfecto. Ahora, ¿cómo sigue esto? Bueno, tenemos que graficarlo, ¿sí? Voy a agarrar una regla. Vamos a graficarlo. ¿Es obligatorio graficarlo? Y no, pero la verdad es que ayuda muchísimo, muchísimo, ¿sí? Vamos a poner un par de numeritos, ¿sí? Siempre graficamos un pedacito de recta, que es la que necesitamos. Y bueno, voy a tener que ubicar al 1 y al menos 5, ¿no? Entonces vamos a empezar menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Bueno, me llegó todo esto. Bueno, vamos a empezar a ver esto. Presten mucha atención. Primero voy a graficar este pedacito. Todos los números mayores a 1. Entonces voy a ubicar a 1. Acá está 1 y me pregunto, ¿el círculo va a ser vacío o lleno? Va a ser vacío porque no dice el igual. Y los mayores van a estar para allá. ¿Correcto? Muy bien. Ahora voy a graficar este pedacito en la misma recta. Todos los números menores a menos 5. Bueno, voy a ubicar menos 5. Acá lo tengo. Circulito vacío porque no lo incluye. Y los menores van a estar para allá. Miren qué interesante cómo nos quedó la gráfica. Y ahora vamos a ir a poner el conjunto solución. El conjunto solución siempre es obligatorio. Y miren cómo se pone. Solución. Sabemos que acá está menos infinito, más infinito. De menos infinito, punto y coma, hasta menos 5, no incluido, unión, suma, más esta otra parte. De 1, punto y coma, a más infinito. Así es como queda la respuesta de este ejercicio. Esta es la solución. ¿Vieron? Qué interesante. ¿Sí? Igual lo vamos a practicar dentro de un rato. Miremos la segunda propiedad, ¿sí? La segunda propiedad también es muy interesante porque agarra las 2 posibilidades. Puede ser el módulo mayor a un número o el módulo menor a un número. Entonces miren cómo se dice. Cuando el módulo es menor a un número, se pone el argumento entre ese número negativo y positivo. Entonces, a ver, vamos a tratar de trasladar este concepto acá. Voy a poner el argumento, que es x más 2, y voy a poner
los símbolos al costado y el número negativo, que va a ser 3, y el número positivo del otro lado. Y ya vimos en el tutorial pasado cómo resolver esto, ¿sí? ¿Cómo se resolvía? Recordamos, voy a empezar a despejar. El 2, que está positivo, lo voy a pasar negativo a ambos lados. Esto nos da menos 5. Y esto nos da 3 menos 2, 1. Terminó, ¿sí? Acá terminó la parte de analítica. Ahora lo que tenemos que hacer es lo que es la gráfica, ¿sí? Y bueno, la gráfica y el conjunto solución. Entonces, bueno, voy a hacer mi pedacito de recta. Siempre yo digo a los chicos, tardan un poquito más, pero esto ayuda un montón, ¿sí? Y voy a graficar estos números. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Bien. Ahora voy a ubicar estos números en la recta numérica. Menos 5, círculo vacío porque no lo incluye. Y al 1, círculo vacío porque no lo incluye. Y todos los números que quedaron entre esos dos, atrapados, por así decirlo, todos estos son solución del ejercicio, ¿sí? Así que ahora lo vamos a poner, esto sí que es obligatorio, insisto, solución, desde menos 5 con paréntesis hasta 1, cierro paréntesis. Y terminó este ejercicio. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de mayor es mayor o igual? Bueno, acá va a ser mayor o igual y lo traslado al resto. ¿Qué va a pasar si acá, bueno, también dice menor o igual? Bueno, vamos a poner menor o igual y lo vamos a ir trasladando a todo el ejercicio y después, en lugar de no incluir los extremos, van a estar incluidos, ¿sí? Lo importante es que siempre vamos a estar entre estas dos propiedades, así que avanzamos y vamos a ver cómo lo utilizamos con más ejercicios. Estos dos fueron como para explicar el tema. Bueno, acá tenemos unos ejercicios que dicen... resuelvan cada una de las siguientes inecuaciones con módulo, exprese si es posible conjunto solución como intervalo y representan la recta numérica. Vamos a ver acá la primera inecuación con módulo. Y lo que sabemos es que en principio deberíamos tener en cuenta esta propiedad cuando tiene el símbolo de la desigualdad mayor. ¿Correcto? Pero vemos que el módulo está despejado. Cuando vamos a nuestro ejercicio vemos que este 2 no tendría que estar, tendría que estar el módulo solito, despejado. Por lo tanto, primer paso, vamos a pasar el 2 al otro lado dividiendo, ¿sí? Porque sabemos que acá, cuando no hay nada, entre esos dos números hay un por. Entonces vamos a poner módulo de x más un medio mayor o igual 4 dividido 2, ¿sí? Hacemos esa división. Un medio, 4 dividido 2, 2. Y ahora sí voy a utilizar la propiedad. Sabemos que para que el módulo sea mayor a número, ese número x debe ser mayor a o menor a menos a. Entonces acá vamos a dividir en dos partecitas en donde el argumento, agarramos x más un medio, va a ser mayor o igual a 2 o, ¿sí? X más un medio menor o igual a menos 2, ¿sí? Y ahí tenemos dos inecuaciones, despejamos x en ambos inecuaciones. Así que empezamos a trabajar, pasamos negativo y hacemos esta cuentita, 2 menos un medio da 3 medios. Perfecto. Y vamos al otro lado, a la otra inecuación, pasamos negativo y hacemos la cuentita, menos 2 menos un medio y da menos 5 medios. Bien, ahora que tenemos acá, vamos a la recta numérica, ¿sí? Y vamos a ubicar a esos dos puntos, ¿sí? Recuerden hacer la recta numérica como corresponde, con regla, ¿sí? Y vamos a ubicar a esos números. 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Hacemos un pedacito de recta. Entonces vamos acá. Menos 5 medios es menos 2,5. Así que lo voy a ubicar justito acá, con puntito lleno, porque tiene un igual, ¿no? Lo contiene. Todos los números menores a ese va a ser desde menos para el menos infinito.
¿sí? Y vamos a la segunda parte que dice, todos los números mayores o iguales a 3 medios pasados a decimales 1,5. 1,5 lo voy a ubicar acá. Y todos los mayores a ese número van a ir para allá. De ahí que vamos a poner solución desde menos infinito hasta menos 5 medios. Lo podemos dejar así como es con fracción, ¿sí? Correspondería. Esta lo incluye. Unión, ¿qué más? Desde 3 medios, punto y coma, a más infinito. ¿Sí? Y ahí está la solución de ese ejercicio. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Teniendo en cuenta esto, vamos a proceder de la misma manera, despejando, ¿sí? Entonces yo digo, a ver, ¿a quién paso primero? Al 1 que está positivo lo voy a pasar negativo. Voy a dejar la parte del módulo, 10 menos 1. Y poquito a poquito vamos despejando, 9. El 3 lo voy a pasar dividiendo. Y por último, 9 dividido 3, 3. Entonces el módulo es menor o igual a 3. Así que voy a tener que aplicar la segunda propiedad que vimos, ¿sí? Vamos a poner es que x menos 1 va a estar entre menos 3 y 3. Entonces, así es como vamos a aplicar la propiedad de la inecuación, ¿correcto? La dejamos por acá. Vamos a, como les enseñé, a despejar para ambos lados. Vamos a pasar el 1 que está negativo, positivo. Y 3 más 1, 4. ¿Sí? Entonces nos va a quedar esa inecuación que la vamos a traducir a un intervalo. Y primero vamos a pasar por la recta numérica, que es todo lo que quiere el ejercicio. ¿Sí? 2, 3, 4. Entonces vamos ahí. 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces tenemos que graficar, dice, todos los números que están entre menos 2 y 4 inclusive. Por lo tanto vamos a poner circulito lleno, ¿sí? Y vamos a pintar todos los que quedaron ahí, ¿sí? A la hora de poner el conjunto solución, vamos a poner entre corchetes, porque los incluyen, al menos 2 y al 4. ¿Sí? Y está terminado el ejercicio. Pasamos a nuestro último ejercicio como para practicar. Sí, seguro que nos va a demostrar algo nuevo en el procedimiento. Agarrar otro color. Bueno, siguiendo esto mismo, vamos a pasar este 2 negativo que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Pero sabemos que cuando pasamos dividiendo a un número negativo, invertimos el símbolo de la desigualdad. A tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Menos por menos más, y 6 dividido 2, 3. Y ahora sí voy a usar esta propiedad, la que corresponde, ¿sí? Cuando el módulo es menor a un número. Entonces vamos a poner que va a estar entre el x menos 1, va a estar entre menos 3 y 3. Como en el anterior, despejamos para ambos lados. Menos 3 más 1, menos 2. Y 3 más 1, 4. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ir a la recta numérica. Ya esto no lo necesito. La recta numérica la voy a hacer acá a un costadito. ¿Sí? Siempre hacemos un pedacito de recta, mirando bien qué números necesitamos. ¿Sí? Voy a poner el 0, 1, 2, 3, 4, menos 1 y menos 2. Entonces, ¿cómo lo pensamos? Todos los números que están entre menos 2 y 4. ¿Los incluye? No, porque no tiene el símbolo el igual abajo. Entonces les vamos a poner un globito así como vacío, ¿se acuerdan? El circulito vacío, y podemos pintar todos los que están acá, ¿sí? Ahí está representado. Entonces ahora vamos a poner el conjunto solución
solución igual, y entre paréntesis, desde -2 hasta 4. ¿Sí? Y ahí terminamos este ejercicio y vamos a pasar a los siguientes. Observaciones, muy importante de tenerlo a la hora de resolver esto. Hasta ahora nunca se nos presentó que en el otro lado de la desigualdad, ¿sí? En la segunda parte, tuviera negativo. Así que vamos a analizar estos dos casos, con menor y con mayor. Acá lo que nosotros sabemos es que un módulo siempre va a dar positivo, ¿correcto? Voy a poner acá. Esto sabemos que siempre va a dar positivo por la definición de módulo. Y tenemos este número que es negativo. Entonces pensamos, ¿un positivo es menor que un negativo? ¿Un positivo es menor que un negativo? Jamás. Por lo tanto, esto no se resuelve directamente, se pone conjunto vacío. Solución conjunto vacío. Jamás un positivo es menor que un negativo. ¿Está bien? Ahora vamos a ver este caso. Sabemos que este módulo es positivo. Pongo el símbolo mayor y este es negativo. ¿Un positivo es mayor que un negativo? Respuesta, y acá le voy a poner la palabra jamás, que me gustó. Jamás. ¿Sí? ¿Un positivo es mayor que un negativo? Siempre. Cualquier positivo es mayor que un negativo. Por lo tanto, el conjunto solución, en este caso va a ser los reales, desde menos infinito a más infinito. Todos los números van a poder resolver eso. ¿Sí? Esa es una ecuación. Y después tengo para finalizar, que hasta ahora nunca nos pasó tampoco, y estas observaciones se pueden ir mezclando los ejercicios entre otros, o sea que hay que prestar atención, porque ven que no se resuelven, directamente se toman decisiones, ¿sí? Voy a agarrar otro color, y vamos a ver en este, dice, todo este número yo sé que puede ser positivo, ¿no? Esto va a ser positivo, mayor o igual que 0. ¿Un positivo puede ser mayor que 0? Siempre. ¿O no? Todos los positivos son mayores de 0. Siempre. Siempre. ¿Y un positivo puede ser igual a 0? En realidad, si nosotros pensamos en, miren, piensen en en x igual 2, cuando x vale 2, pongamos acá 2, 2 por 3, 6, menos 6, 0, módulo de 0, 0. O sea que también esta parte del igual está contemplado para este número. ¿Se ve? Entonces, la primera parte, todo positivo, es mayor que 0, verdadero, siempre, y también puede ser igual a 0 cuando vale un determinado número, como en este caso 2. Por lo tanto, la solución de este ejercicio es reales. Siempre, cualquier número que yo elija va a verificar eso. Recuerden que reales también lo podemos poner de menos infinito a más infinito, ¿sí? Y este, a diferencia de aquel, no tiene el igual, ¿sí? Entonces, primero pienso así, un positivo va a ser mayor a 0, ¿sí? Un positivo sí, va a ser mayor a 0. Pero, ¿qué pasa cuando x valga 2? Si x vale 2, 2 por 3, 6, menos 6, 0, módulo de 0. ¿Y 0 es mayor a 0? No, 0 es igual a 0. Por lo tanto, la solución de este ejercicio van a ser todos los números reales menos el 2. Porque el 2 hace 0 esto y 0 no es mayor a 0. 0 es igual a 0. ¿Se ve? Entonces, acá van a ser todos los reales porque el 0 también va a estar incluido, ¿no? Y acá el 2, mejor dicho, el 2 que hace eso 0 va a estar incluido. Y acá el 2 hay que sacarlo porque hace esto 0 y 0 no es mayor a 0. 0 es igual a 0. Así que bueno, son observaciones que hay que digerirlas lentamente y prestar atención porque no tienen todo el despliegue de los ejercicios que vimos, sino que se toman decisiones a partir de cuando en el segundo lado tengo negativo o cuando tengo 0, ¿sí? Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en el próximo tutorial.
de inecuaciones, segunda parte, ¿no? Un poco más, con más ritmo todavía. Así que les mando un saludo grande, hasta la próxima. Llegamos al final. Podés suscribirte al canal, así vas recibiendo los videos periódicamente que voy haciendo. Darle me gusta a este video si es que aprendiste algo, si te sirvió. Y podés dejarme tu comentario o inquietud que apenas puedo te lo estaré respondiendo. Saludos.